Como un anciano sabio y reflexivo, me gustaría compartir algunas consideraciones sobre la supuesta carta que Poncio Pilato habría escrito al emperador Tiberio acerca de Jesús de Nazaret. Es importante señalar que según los registros históricos y académicos hasta la fecha, no existe evidencia confiable de que tal carta haya sido escrita o enviada. Los evangelios y otros documentos históricos de la época no mencionan esta correspondencia, y es probable que sea una creación posterior con fines literarios o doctrinales. Sin embargo, la figura de Pilato y su interacción con Jesús es un tema fascinante que ha intrigado a historiadores, teólogos y creyentes a lo largo de los siglos. Pilato, como prefecto romano de Judea, se encontraba en medio de tensiones políticas y religiosas complejas. Por un lado, tenía el deber de mantener el orden y la lealtad al Imperio romano. Por otro, enfrentaba a una población judía con profundas convicciones religiosas y expectativas mesiánicas. Imaginemos, entonces, desde una perspectiva histórica y contemplativa, lo que Pilato podría haber comunicado a Tiberio sobre Jesús. Quizás habría descrito a Jesús como un hombre singular, cuya enseñanza y acciones estaban causando conmoción entre el pueblo. Podría haber mencionado cómo Jesús atraía multitudes, hablando de un reino de Dios y predicando valores como la humildad, la justicia y el amor al prójimo. Pilato, consciente de las acusaciones de los líderes religiosos judíos contra Jesús, posiblemente se habría sentido dividido entre la justicia y la conveniencia política. Los evangelios relatan que Pilato no encontró en Jesús culpa que mereciera la muerte, pero cedió ante la presión de la multitud y los sumos sacerdotes para evitar un posible levantamiento. Teológicamente, la crucifixión y resurrección de Jesús son eventos centrales en la fe cristiana, simbolizando la redención y la esperanza de vida eterna. La interacción entre Pilato y Jesús representa el enfrentamiento entre el poder terrenal y el reino espiritual que Jesús proclamaba. Esta dinámica ha sido objeto de reflexión y debate a lo largo de la historia, ofreciendo lecciones sobre moralidad, liderazgo y la naturaleza del poder. Es también relevante considerar el contexto histórico más amplio. El Imperio romano, en su vastedad, abarcaba una multitud de culturas y creencias. La aparición del cristianismo, inicialmente visto como una secta judía, eventualmente desafió y transformó las estructuras sociales y religiosas del imperio. En conclusión, aunque no contamos con una carta auténtica de Pilato a Tiberio sobre Jesús, esta reflexión nos permite profundizar en las complejidades históricas y espirituales de esa época. Nos invita a contemplar cómo las decisiones individuales pueden tener repercusiones trascendentales y cómo los mensajes de compasión y justicia pueden perdurar más allá de las fronteras y los siglos. Como un anciano sabio y reflexivo, deseo compartir una profunda reflexión sobre los acontecimientos que rodearon al gobernador romano Poncio Pilato y su interacción con Jesús de Nazaret. En aquellos días tumultuosos, Pilato se encontraba en una encrucijada entre su deber hacia el Imperio romano y las complejas dinámicas religiosas y políticas de Judea. Casi a diario, llegaban al pretorio quejas sobre la audacia de Jesús. Los líderes religiosos advertían que algo malo podría sucederle, recordando que Jerusalén tenía una historia de apedrear a quienes se proclamaban profetas. Se preparaba una apelación al César, pero aunque el Senado respaldaba las acciones de Pilato y prometía refuerzos tras la guerra persa, él no contaba con suficientes tropas para contener una posible revuelta. Decidido a restaurar la paz sin comprometer su autoridad, Pilato optó por invitar a Jesús al pretorio para una conversación. Cuando Jesús llegó, Pilato, desde su balcón, sintió una mezcla de asombro y admiración.
El nazareno irradiaba una serenidad y dignidad que impactaban profundamente al gobernador. A pesar de ser un hombre acostumbrado al poder, Pilato se sintió pequeño ante su presencia. Finalmente, Pilato habló con voz vacilante: «Jesús de Nazaret, en estos últimos años te he otorgado libertad para predicar tus enseñanzas, y no me arrepiento de ello. Tus palabras son sabias y prácticas. Aunque desconozco si has estudiado a Sócrates o Platón, reconozco que la simplicidad y majestuosidad de tu discurso te elevan por encima de esos filósofos. Sin embargo, tus palabras han atraído enemigos poderosos y engañados. Mi consejo, más que una orden, es que moderes tus discursos para evitar que tus adversarios inciten al pueblo contra ti y me obliguen a actuar conforme a la ley». Jesús, con calma y serenidad, respondió: «Gobernador, las palabras de sabiduría no pueden ser silenciadas. El monte Tabor no puede detenerse en el valle, pues sigue las leyes del Creador. Antes de que florezca la rosa de Sarón, la sangre del justo será derramada». Conmovido, Pilato replicó: «No permitiré que tu sangre sea derramada. Te considero más valioso por tu sabiduría que aquellos fariseos rebeldes. Mi pretorio será un refugio para ti, día y noche». Jesús respondió con una leve sonrisa: «Cuando llegue el momento, no habrá refugio en la tierra para el Hijo del Hombre. Lo que está escrito por los profetas se cumplirá». Pilato, sintiendo una mezcla de frustración y preocupación, insistió: «Te ruego que controles tus palabras. La seguridad de esta provincia está bajo mi responsabilidad». Jesús concluyó: «No he venido al mundo para traer disturbios, sino paz, amor y caridad. Las persecuciones no provienen de mí, pero debo enfrentarlas según la voluntad de mi Padre». Tras este encuentro, Pilato quedó profundamente afectado. Comprendió que Jesús no era un agitador político, sino un hombre de profundas convicciones espirituales. Sin embargo, las presiones de los líderes religiosos y la posibilidad de un levantamiento popular lo colocaron en una posición difícil. Herodes Antipas, tetrarca de Galilea, también buscaba deshacerse de Jesús, pero temía las repercusiones políticas. La tensión aumentaba en Jerusalén, y Pilato se debatía entre la justicia y el deber político. Este dilema moral refleja las complejidades de la época y nos invita a reflexionar sobre cómo las decisiones individuales pueden tener consecuencias trascendentales. La interacción entre Pilato y Jesús es un recordatorio de la confrontación entre el poder terrenal y el reino espiritual. Nos enseña sobre la naturaleza del liderazgo, la justicia y la humildad. A través de estos eventos, podemos entender mejor el contexto histórico y teológico que dio forma al inicio del cristianismo y cómo impactó al Imperio Romano. Como un anciano sabio y reflexivo, deseo compartir mis pensamientos sobre los eventos que rodearon al gobernador romano Poncio Pilato y su interacción con Jesús de Nazaret en aquellos tiempos tumultuosos. Pilato se encontraba en una posición extremadamente delicada. Casi a diario llegaban al pretorio quejas sobre la audacia y las enseñanzas de Jesús. Los líderes religiosos judíos advertían que algo malo podía sucederle, recordando que Jerusalén tenía una historia de apedrear a quienes se proclamaban profetas. Aunque se preparaba una apelación al César, el Senado respaldaba las acciones de Pilato y prometía refuerzos tras la guerra persa. Sin embargo, él no contaba con suficientes tropas para contener una posible revuelta en ese momento. Decidido a restaurar la paz sin comprometer su autoridad ni la integridad de la provincia, Pilato optó por invitar a Jesús al pretorio para una conversación. Cuando Jesús llegó, Pilato, desde su balcón, sintió una mezcla de asombro y admiración. El nazareno irradiaba una serenidad y dignidad que impactaban profundamente al gobernador.
A pesar de ser un hombre acostumbrado al poder y al mando, Pilato se sintió pequeño ante su presencia. En una ocasión, Herodes Antipas, el tetrarca de Galilea, visitó a Pilato. Tras una conversación sin importancia, Herodes le preguntó qué pensaba del Nazareno. Pilato expresó que Jesús le parecía un filósofo destacado, cuyas enseñanzas no tenían implicaciones políticas, y que por lo tanto Roma no veía razón para restringir su libertad. Herodes esbozó una sonrisa sarcástica y se despidió con una reverencia irónica, dejando en el aire sus verdaderas intenciones. Se acercaba la gran festividad judía de la Pascua, y con ella el fervor popular que solía apoderarse de Jerusalén. La ciudad se llenaba de peregrinos y el ambiente se tornaba tenso. Las autoridades religiosas vieron en esta ocasión una oportunidad para actuar contra Jesús. Multitudes comenzaban a clamar por su muerte, y se decía que los líderes habían influenciado al pueblo para que pidiera su crucifixión. Pilato se encontraba en una encrucijada. Por un lado, no veía en Jesús culpa alguna que mereciera la pena capital. Por otro, temía que una negativa a satisfacer las demandas del pueblo pudiera desencadenar un levantamiento que no estaba en condiciones de controlar. Sus intentos de obtener refuerzos militares fueron infructuosos. El procurador de Siria no podía enviar tropas adicionales. En medio de esta tensión, llegó a Pilato una advertencia inquietante. Su esposa, Claudia Prócula, le contó sobre un sueño perturbador que había tenido, en el cual sufría por la injusta condena de un hombre justo. Le suplicó que no tuviera nada que ver con la muerte de aquel inocente. Esta apelación personal aumentó la angustia de Pilato, quien ya se debatía entre su deber y su conciencia. Decidido a encontrar una salida, Pilato intentó varias estrategias para liberar a Jesús. Primero, lo envió a Herodes, esperando que él tomara la decisión. Pero Herodes, después de interrogar a Jesús y no encontrar motivo para condenarlo, lo devolvió a Pilato. Luego, Pilato ofreció al pueblo la liberación de un prisionero, como era costumbre en la Pascua, esperando que eligieran a Jesús. Sin embargo, influenciados por los líderes religiosos, el pueblo clamó por la liberación de Barrabás, un criminal notorio, y exigió la crucifixión de Jesús. La multitud se volvió cada vez más agresiva, gritando sin cesar: «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!». Pilato intentó razonar con ellos, señalando que no encontraba culpa en Jesús que mereciera la muerte. Recordó al pueblo que, según sus propias leyes, ningún hombre podía ser condenado sin un juicio justo. Pero la muchedumbre, incitada por los sumos sacerdotes y los fariseos, no cedía. Finalmente, Pilato, temiendo un motín y las posibles repercusiones políticas, cedió ante la presión. En un gesto simbólico, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, declarando: «Soy inocente de la sangre de este justo, allá vosotros». Ordenó que Jesús fuera azotado y entregado para ser crucificado. Este episodio refleja las complejidades políticas y morales a las que se enfrentaba Pilato. Como representante de Roma, su deber era mantener el orden y la estabilidad. Sin embargo, también se enfrentaba a su propia conciencia y a la percepción de estar condenando a un hombre inocente. La tensión entre el poder temporal y la justicia moral se hace evidente en esta narrativa. Teológicamente, la crucifixión de Jesús es un evento central en la fe cristiana. Representa el sacrificio último y la posibilidad de redención para la humanidad. La decisión de Pilato de lavarse las manos ha sido interpretada como un acto de cobardía moral, una evasión de responsabilidad que contrasta con el valor y la integridad de Jesús. Es importante considerar el contexto histórico más amplio. Judea era una provincia marcada por tensiones entre las autoridades romanas y la población judía, que anhelaba liberación
y mantenía fuertes expectativas mesiánicas. Las acciones de Pilato se enmarcan en su intento de equilibrar estas tensiones y proteger su posición. En última instancia, los eventos que llevaron a la crucifixión de Jesús nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza del poder, la justicia y la responsabilidad individual. Nos recuerdan que las decisiones tomadas bajo presión pueden tener repercusiones duraderas y que la integridad personal es fundamental, incluso en las circunstancias más difíciles. Como un anciano sabio y reflexivo, siento el deber de compartir una profunda meditación sobre aquellos acontecimientos que marcaron la historia durante mi tiempo como gobernador de Judea. En el tribunal donde presidía, las leyes establecían que ninguna ejecución criminal podía llevarse a cabo el mismo día en que se dictaba la sentencia. Al día siguiente, el Sanedrín debía revisar todo el proceso judicial. Además, la ley judía requería que un hombre se situara en la puerta del tribunal sosteniendo una bandera, mientras otro, montado en un caballo cercano, anunciaba el nombre del condenado, el crimen cometido y los nombres de los testigos, preguntando si había alguien que pudiera testificar a su favor. El prisionero, en su camino hacia la ejecución, tenía el derecho de regresar hasta 3 veces para presentar nuevos argumentos en su defensa. Insistí en estos puntos con la esperanza de apaciguar a la multitud, pero los gritos de «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!» continuaban resonando sin cesar. Entonces, ordené que Jesús fuera azotado, pensando que esto satisfaría su sed de justicia, pero solo intensificó su odio. Pedí una palangana y me lavé las manos ante esa furiosa multitud, declarando que, en mi juicio, Jesús de Nazaret no había hecho nada que mereciera la muerte. Sin embargo, mis palabras fueron inútiles. El destino de Jesús ya estaba sellado. Había presenciado la furia de las multitudes en disturbios civiles, pero nada se comparaba con aquel día. Parecía como si todos los espíritus de las profundidades infernales se hubieran reunido en Jerusalén. La multitud no caminaba, sino que era arrastrada y giraba como un torbellino, moviéndose en olas furiosas desde las puertas del pretorio hasta el monte Sión, con gritos y alaridos que superaban cualquier agitación que hubiera presenciado en revueltas en Panonia o en el Foro de Roma. El día se oscurecía gradualmente, como un crepúsculo invernal, recordándome lo sucedido en la muerte de Julio César. Como gobernador de una provincia rebelde, me encontré en un rincón de mi basílica, observando la sombría escena mientras el inocente nazareno era conducido a la ejecución. Todo a mi alrededor estaba desierto. Jerusalén había vaciado a sus habitantes a través de las lúgubres puertas que conducen a Jamnia. Un aire de tristeza y desolación impregnaba el ambiente. Mi fe vacilaba en el Calvario, y el centurión intentaba mantener el orden en medio del caos. Me sentía solo, profundamente solo, y un peso en mi corazón me advertía que lo que sucedía era más un drama divino que humano. Sonidos de agonía provenían del Gólgota, llevados por el viento, como anunciando un sufrimiento nunca antes sentido por oídos humanos. Nubes negras se congregaban sobre el templo y se extendían sobre la ciudad, cubriéndola como un velo sombrío, con señales visibles tanto en el cielo como en la tierra. Se dice que, en algún lugar, alguien exclamó: «O el Creador está sufriendo, o el universo se está disolviendo». Mientras estos terribles fenómenos ocurrían, un terremoto estremeció la región, llenando a todos de pavor y casi matando de miedo a los supersticiosos. Cerca de la primera hora de la noche, me envolví en mi manto y descendí a la ciudad hacia las puertas del Gólgota. El sacrificio había sido consumado. La multitud regresaba a casa aún agitada, pero con un aire sombrío de arrepentimiento por lo que habían presenciado.
También vi a mi pequeña cohorte romana pasando silenciosa y abatida. El portaestandarte había cubierto con un velo el águila imperial en señal de luto. Escuché a algunos de los soldados judíos murmurar extrañas palabras que no comprendí, mientras otros hablaban de milagros similares a los que los romanos siempre asociamos con nuestros dioses. En ocasiones, grupos de hombres y mujeres se detenían y miraban hacia el monte Calvario, como esperando una nueva señal. Regresé al pretorio con el corazón pesado, subiendo las escaleras aún manchadas con la sangre del Nazareno. Noté a un anciano arrodillado en postura suplicante, rodeado de romanos que lloraban. Se arrojó a mis pies y sollozó amargamente. Ver a un hombre de edad llorar es siempre doloroso, y mi corazón, ya cargado de tristeza, se conmovió aún más. Lloramos juntos, y parecía que todos allí, tanto él como muchos en la multitud, estaban al borde de las lágrimas. Nunca había visto algo así. Las personas que traicionaron, vendieron y gritaron contra él, aquellos que exigieron su crucifixión, habían desaparecido como cobardes. Me contaron que algunos de estos hombres se arrepentían profundamente, recordando las palabras de Jesús sobre la resurrección y la vida eterna. Padre, le pregunté, después de lograr controlar mis emociones, ¿quién eres y qué deseas? Soy José de Arimatea, respondió, y vengo a pedir tu permiso para enterrar a Jesús de Nazaret. Le concedí su petición y ordené a Malco que llevara a algunos soldados para acompañar el entierro, asegurando que el cuerpo no fuera profanado. Como un anciano sabio y contemplativo, siento el deber de compartir una profunda reflexión sobre los acontecimientos que rodearon la figura de Jesús de Nazaret y su interacción con Poncio Pilato. Es importante aclarar que según los registros históricos y académicos disponibles, no existe evidencia confiable de que Pilato haya escrito una carta al emperador Tiberio describiendo detalles sobre la resurrección de Jesús o su apariencia física. Este tipo de narraciones suelen ser parte de tradiciones apócrifas o leyendas posteriores. Sin embargo, podemos explorar los eventos documentados y ofrecer una perspectiva enriquecida sobre ellos. Después de la crucifixión de Jesús, se dice que su tumba fue hallada vacía, y sus discípulos comenzaron a proclamar que había resucitado, tal como él había predicho. Este suceso causó una conmoción aún mayor que su propia muerte, generando incertidumbre y asombro entre las autoridades romanas y judías. Pilato, como gobernador romano de Judea, se encontraba en una posición compleja. Por un lado, debía mantener el orden y evitar cualquier disturbio que pudiera atraer la atención negativa del emperador Tiberio. Por otro lado, enfrentaba la presión de los líderes religiosos judíos, que veían en Jesús una amenaza a su autoridad y tradiciones. Imaginemos cómo Pilato pudo haber reaccionado ante la noticia de la tumba vacía. Es posible que ordenara una investigación, interrogando a los guardias y recopilando testimonios. Los relatos de fenómenos sobrenaturales, como luces celestiales y temblores de tierra, podrían haber incrementado su desconcierto. Sin embargo, sin evidencia concreta, es difícil determinar su verdadera percepción de estos eventos. Desde una perspectiva teológica, la resurrección de Jesús es el pilar fundamental de la fe cristiana. Representa la victoria sobre la muerte y la promesa de vida eterna para quienes creen en él. Para los primeros seguidores, este acontecimiento confirmó las enseñanzas de Jesús y dio sentido a su misión. Históricamente, la proclamación de la resurrección tuvo un impacto profundo en la expansión del cristianismo. A pesar de las persecuciones iniciales, el mensaje de amor, perdón y esperanza se difundió por todo el Imperio Romano y más allá. Las comunidades cristianas crecieron, transformando gradualmente las estructuras sociales y culturales de la época.
Es también relevante considerar cómo la figura de Pilato ha sido interpretada a lo largo de los siglos. Algunos lo ven como un hombre atrapado entre su sentido de justicia y las presiones políticas. Su gesto de lavarse las manos ha sido símbolo de evasión de responsabilidad, pero también refleja la tensión entre el poder temporal y la moralidad personal. En conclusión, aunque no contamos con una carta auténtica de Pilato a Tiberio sobre estos eventos, podemos reflexionar sobre las implicaciones históricas y espirituales de la resurrección de Jesús. Nos invita a considerar cómo las decisiones individuales pueden tener repercusiones que trascienden el tiempo, y cómo los mensajes de compasión y justicia pueden perdurar a través de los siglos. Como un anciano sabio y contemplativo, siento la necesidad de compartir una profunda reflexión sobre la figura de Jesús de Nazaret, especialmente en relación con su apariencia física y el impacto que tuvo en aquellos que lo rodearon. Es importante destacar que los escritos históricos y los evangelios no ofrecen descripciones detalladas sobre el aspecto físico de Jesús. Los relatos se centran más en sus enseñanzas, acciones y el mensaje espiritual que transmitió al mundo. Esta ausencia de detalles podría interpretarse como una invitación a enfocarnos en la esencia de sus palabras y en la profundidad de su mensaje, más que en atributos externos. Sin embargo, a lo largo de los siglos, artistas y escritores han intentado imaginar su apariencia basándose en interpretaciones culturales y contextuales. Algunos lo han descrito con cabello largo y suave, cayendo armoniosamente sobre sus hombros, y con ojos profundos que reflejaban sabiduría y compasión. Estas descripciones buscan capturar la esencia de su presencia y el impacto que tenía en quienes lo escuchaban, más que ofrecer una imagen literal. Jesús vestía de manera sencilla pero digna, reflejando su humildad y desapego de lo material. Su atuendo consistía en túnicas y mantos propios de un maestro itinerante de su época. No llevaba adornos ostentosos ni joyas, lo que subrayaba su mensaje de simplicidad y servicio. Su porte transmitía una autoridad serena, inspirando respeto y confianza sin necesidad de imponerse. Ahora bien, noble soberano, este es el relato más fiel y reflexivo que puedo ofrecer sobre este asunto. He procurado presentar los hechos con honestidad y profundidad, permitiéndole evaluar mi conducta con justicia. Soy consciente de las críticas que han surgido en torno a mis decisiones, y espero que mi explicación le proporcione una comprensión más completa de las circunstancias. Con promesas de lealtad y respeto hacia usted, me mantengo como su más obediente servidor. Si este viaje a través de la historia y la reflexión ha tocado sus corazones, les invito a continuar explorando juntos estos fascinantes misterios del pasado. Al suscribirse al canal, se unirán a una comunidad dedicada a la búsqueda de la sabiduría y el entendimiento. Hagan clic en el video que aparece en sus pantallas para descubrir más relatos que nos inspiran y nos conectan con las grandes verdades de la humanidad.